Hola, entonces continuando con el curso de Kotlin, ahí está, no debería ser esta onda. Tenemos aquí otra de las propiedades o de los métodos, no sé cómo llamarle esto, que tiene la programación orientada a objetos, que se trata entonces de la herencia. Bueno, una de las características que va a tener la programación orientada a objetos, olvidé la palabra. ¿La herencia de qué trata? Bueno, ya en un video, creo el anterior a este, había hablado acerca de los modificadores que tienen los diferentes, o ya sea propiedades o funciones, métodos, clases, etcétera. Uno de ellos era la propiedad, bueno, el modificador de protegido. Entonces, este modificador de protegido solamente funcionaba dentro de clases que fueran la clase o la superclase y la subclase de esa superclase. O sea, también se puede ver como se habla en otros lenguajes orientados a objetos, que es la clase padre y la clase hija. ¿A qué se refiere esto entonces? La herencia entonces va a permitir, o se diseñó de tal forma que permite la reutilización de código, ya que va a posibilitar entonces el uso tanto de los atributos o propiedades y de las funciones o métodos de una clase, que es la clase padre, que aquí en Kotlin se llama clase base, o bueno, la conocen como clase base, a una nueva clase que se le llama clase hija o clase derivada en Kotlin. La cual entonces va a contener sus propias propiedades y métodos, pero además va a añadir esas propiedades y métodos de la clase padre. Por supuesto, hay que revisar entonces ahí los modificadores que tendría esa clase padre para pues revisar entonces cuáles van a ser los métodos que le va a permitir pues utilizar a la clase hija, ¿no? O a la clase derivada. Muy bien. Entonces, en este caso, para ejemplificar esto, vamos a poner unas clases así muy sencillas, ¿no? Si nosotros queremos colocar una clase base o la clase padre, vamos a colocarla entonces con la palabra clave open, o sea, que está abierta, que permite entonces que una clase pueda heredar. Está abierta a heredar, ya hizo su testamento y entonces ya puede heredar sin ningún problema. Bueno, ya tendríamos entonces esto de open. Ya nada más le ponemos class, el nombre de la clase, se abren entonces las llaves y se dan entonces aquí tanto las propiedades como los métodos, ¿no? Como siempre se ha puesto. Se deja a lo mejor así sin colocarle alguno de los modificadores para que sea totalmente público. Ahí no hay ningún problema. Pero entonces ahora sí viene la parte interesante. Ya se generó entonces esta clase. Por supuesto que la podemos utilizar al generar entonces, ¿cómo se dice esto? Se va a instanciar entonces esta clase, o se puede instanciar esta clase, ¿no? Sin embargo, entonces lo que vamos a hacer es generar una clase derivada a partir entonces de la clase base, lo cual se coloca de esta forma. Se va a poner class, el nombre de la clase, 2 puntos y el nombre de la clase base o de la clase padre a la que vamos a utilizar entonces sus atributos y métodos, ¿verdad? Posteriormente entonces aquí ya definimos tanto las propiedades como los métodos de esta clase. Aquí no ponemos ninguna propiedad, se puede hacer eso. Y aquí tenemos entonces los métodos o las funciones, ¿no? Generamos una función que va a llamar función B, y donde vamos a imprimir la propiedad de la clase base. Imprimimos println nombre. ¿Dónde está nombre? Ahí no lo está mostrando. Y tal cual dice aquí, nombre, 2 puntos, string, está definido en la clase derivada. Nosotros nunca lo definimos, no hay una propiedad entonces que se llame nombre aquí. Pero entonces al llamar o al heredar entonces de esta clase base, heredamos también esta propiedad, la cual podemos utilizar aquí. Y entonces aquí se va a mostrar esta parte, ¿no? ¿Va? Entonces, al momento de ejecutar, vamos a ver aquí, vamos hasta acá abajo, a la parte del main. Entonces, vamos a instanciar la clase derivada. Aquí se instancia la clase derivada, ¿no?
Y posteriormente entonces de aquí, de esta clase derivada, podemos ingresar a, ahora sí que la función A y a la función B. La función A y B mayúsculas, por un lado, la función A mayúscula está definida en la clase base, que coloca así, esta es la clase base, ¿no? Y aquí está entonces, y pone, esta es la clase base. Ah, pues bueno, qué buena información me das. Y después también puede utilizar el método, la función de la clase derivada, de ella misma, ¿no? Algo que pues se declaró entonces en la misma clase, y lo puede utilizar colocando entonces el nombre, esta propiedad que se heredó de la clase base, y posteriormente entonces va a colocar el nombre, que es lo que tenemos aquí. Esta es la clase base. Utilizamos aquí abajo, llamamos entonces a la función de la clase padre, de la que entonces a la clase derivada, a esta clase derivada, como se llama aquí, clase derivada, entonces heredó esa función de la clase padre, y por tanto entonces los objetos que se instancien con la clase derivada pueden utilizarlo sin ningún problema. Y de la misma forma entonces también pueden utilizar la misma clase, la misma función que se declaró entonces en la misma clase. Ahí no hay ningún problema, y es como se mostró en los otros videos acerca de la programación orientada a objetos. Ok. Esto es bastante importante porque se puede generar entonces una clase base, y posteriormente entonces empezar a llamar esa clase base, heredar de esa clase base, y ya no tener que estar colocando propiedades o funciones repetitivas. Por tanto, entonces, lo que yo ya decía en un inicio o en el principio entonces de esta serie de videos, es de que los lenguajes orientados a objetos, y en especial Kotlin, van a utilizar entonces todas esos paradigmas de programación para hacer entonces que el código se vuelva más compacto, más sencillo entonces de entender, más sencillo de pues mantener y de revisar, entonces que no exista ningún error dentro de este código, ¿no? Vuelve al código entonces más robusto, ¿vale? ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a ver esta parte del código. Vamos a ver incluso entonces ahora la herencia con constructores. He hablado entonces en otro de los videos de esta parte de Kotlin orientado a objetos, de que se puede tener entonces, por ejemplo, una clase base en este sentido y generar su constructor. El constructor, recuerden entonces que va a ser esa función que tiene el mismo nombre entonces de la clase, el cual va a permitir entonces iniciar ya sea las propiedades o generar ahí también alguna función que se ejecute en ese momento para que esa clase entonces se inicie, se instancie en un objeto, y además entonces que tenga ya unos valores predefinidos, que puede tener estos valores predefinidos, como en este caso. Un ejemplo muy clásico entonces de la programación. Se tiene entonces aquí la clase base, clase empleado, la cual va a recibir entonces en su constructor tanto el nombre, que es una cadena de texto, edad entero y salario entero. Es clásico este ejemplo. Y aquí vamos a tener entonces el bloque de inicio, que también no recuerdo si esto ya se había mostrado. Existe entonces esta palabra clave init, que se va a ejecutar una vez que se mande a llamar el constructor. O sea, cuando se instancie el objeto a partir de la clase empleado, esta función se va a ejecutar. Bueno, sí, se puede llamar entonces como función, pero va a ser como que bloque de código. Se va a ejecutar cuando se mande a llamar entonces esta clase, y se va a colocar todo esto, ¿no? Ahora viene una parte interesante. ¿Para qué funciona esto de la herencia? ¿Cómo se puede observar entonces en el mundo real? ¿O cómo
¿Cómo es que se está haciendo esa abstracción entonces del mundo real hacia la programación y por qué se generó esto? Puede existir entonces, digamos, en este caso, que es por eso que se usa muchas veces este ejemplo como normalmente, pueden existir muchos tipos de personas que son empleadas, ¿no? Empleados de alguna compañía, de algún lugar, etcétera, etcétera. La mayoría entonces van a tener unas ciertas propiedades y funciones que son generales para todas. Tienen un nombre, tienen una edad y un salario, ¿no? Como se está mostrando entonces aquí. Pero ahora viene la parte interesante. Va a haber empleados que ya son más particulares, que son, pues, sí, vamos a llamarlo como personalizados, ¿no? Particulares. Por ejemplo, lo que estoy colocando aquí, que nos vamos directamente hacia la parte de desarrollo web y desarrollo de software, podemos generar dos clases derivadas a partir de esta clase empleado. A ver si se puede observar, ahí está todo. Una de las clases derivadas va a ser entonces desarrollador web. Va a tomar entonces su constructor, estos tres datos, ¿no? Tanto el nombre, la edad y el salario. Pero va a heredar entonces esto de la clase empleado, ¿vale? Ahí está esta cosa, pues que está trabando. Va a heredarlo entonces de la clase empleado y se tiene que colocar, ya que como generamos este constructor así y no para utilizar el constructor por defecto, tenemos que colocar el constructor tal cual está aquí, sin ninguna modificación, ¿no? Ahora, el desarrollador web puede ser entonces que tenga una función diferente a la que tiene un empleado general. Bueno, esa función a lo mejor se llama sitio web, no recibe absolutamente nada y nada más imprime que es un desarrollador web y ya, no hace absolutamente nada más adicional, ¿no? Por otro lado, también se puede tener otro tipo de empleo en esto de desarrollo de software y puede ser un desarrollador Android. También puede tener una función diferente, que en este caso la estamos representando de manera así muy, muy, muy sencilla para que se entienda esto, con una función que se llama Android, en el cual cuando la mandamos a llamar, este empleado de desarrollador web nos va a decir, yo soy un desarrollador web, un desarrollador de Android, perdón. Ya estoy confundiendo eso, ¿no? Y pues ya nos dice que es un desarrollador Android. Si mandamos a llamar la función sitio web del desarrollador web, nos va a decir que es un desarrollador web. Ambos tienen entonces como propiedades comunes lo mismo que tiene las propiedades o los atributos del empleado, que es su nombre, edad y salario. ¿Sale? Entonces, más o menos así. Esa es la idea que tiene esto de la herencia en la programación. Vamos a tener entonces algo que sea común a muchas cosas. Puede ser, no lo sé, a lo mejor animales, ¿no? Va a tener un nombre, científicamente se puede representar entonces con un ¿qué es género, especie, un reino animal. Bueno, yo estoy diciendo que reino animal, va a tener un reino, ¿no? Que es el animal. Todos los animales entonces tienen esas propiedades. A lo mejor su tamaño, su peso, el número de patas, a lo mejor, no lo sé. Pero ya si nos vamos a algo un poco más particular, por ejemplo, los felinos. Entonces vamos a generar una clase felino que va a heredar de animal. Pero los felinos a lo mejor van a tener otras propiedades, otras funciones, otros métodos, ¿no? O la clase entonces cánidos, que van a ser entonces que va a tener otras propiedades diferentes que la clase felino, pero tienen una clase en particular o tienen unas funciones y propiedades, sobre todo atributos, ¿cómo se dice esto? En común, que sería entonces esta clase animal. Esa es más o menos la idea.
Vale. Bueno, entonces esto de aquí ya podemos colocar desarrollador web. Generamos entonces el constructor de la clase derivada. Como desarrollador web le ponemos su nombre, su salario, su edad, perdón, y su salario. Y aquí también podemos generar el desarrollador Android con su nombre, su edad y su salario. Y en cada uno de ellos van a tener entonces su función pues particular. Pero viene una parte bastante importante. Cuando lo mandamos a llamar, cuando generamos esa instancia de ese objeto, ¿qué pasa? Se instancia entonces ese objeto, pero manda a llamar entonces también a su clase base. La clase base tiene, si recuerdan lo que decía hace rato, este pedazo de código, este bloque de código que se ejecuta una vez al mandar a llamar al constructor. De manera implícita, cuando nosotros estamos instanciando entonces esta clase en un objeto, como aquí, se está instanciando también su clase base. Por tanto, cuando se instancia, se manda a llamar con esos atributos que le mandamos al constructor ese bloque de código, esa función init, que es cuando se está ejecutando por primera vez, ¿no? Entonces, para eso funciona esta parte y se puede utilizar en las clases derivadas para que se muestre una vez que se instancie el objeto. Y finalmente, cuando nosotros estamos llamando a cada una de esas funciones particulares de cada una de las clases derivadas, pues ya se muestra aquí. Soy un desarrollador web, soy un desarrollador Android. ¿Vale? Entonces, ese es más o menos, ahora sí, la idea que se tiene de la herencia en la programación orientada a objetos. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? Entonces, esa es más o menos la idea. Finalmente, entonces, ya para terminar eso, esta parte que dice aquí, utilizar las superclases, Superman, Super Mario, ¿qué onda, no? La cosa es esto. Vamos a generar entonces una superclase, Open Class celular, con un atributo, val color, que es una cadena de texto que dice plata, y una función o un método que se llama mostrar compañía. Esta va a recibir entonces una cadena de texto, la cual va a mostrar en un print, va a imprimirlo entonces en la consola. Ok, no hay ningún problema hasta ahí, ¿no? Entonces podríamos instanciar la clase celular y observar entonces tanto su propiedad como sus métodos. Son totalmente públicos porque no les estamos colocando ahí algún modificador. Pero ahora viene la parte interesante, la clase derivada. La clase derivada, entonces aquí le estamos poniendo iPhone, la cual hereda de celular, esta superclase, y no tiene atributos, nada más tiene un método que dice fun desplegar color. Ok. Se puede hacer esta cosa, que es muy similar a lo que se hace entonces en otros lenguajes de programación, como Java o C#, que son los más comunes entonces en programación orientada a objetos, los más utilizados, ¿no? Que para entonces mandar a llamar una de las propiedades de la clase base, se puede utilizar la palabra super para entonces referirme como generar un objeto temporal y con eso poder ingresar entonces a esta propiedad. Este tipo de palabras o este tipo de técnicas entonces para referirse tanto a los atributos como a los métodos de las clases padre o las clases base, se usa mucho cuando aquí en la clase base se van a utilizar entonces esos atributos o estas palabras que modifican entonces el comportamiento, como el protected o el private, ¿no? Ayer estoy moviendo aquí de más, ¿no? Entonces, al colocar estas palabras, pues ya podemos entonces entrar de manera como, pues, alternativa hacia estas superclases, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, si son de tipo público, pues no hay ningún problema.
pero muchas veces también en algunos códigos que se puedan encontrar se hallan entonces estas palabras como super, ¿no? Que aquí también tenemos entonces un llamado, que lo que aquí intenté escribir, llamando a la función de la clase base. Igual, generamos entonces nuestro objeto como temporal, que se va a llamar super, que está entonces, digamos, como que instanciando de manera indirecta a la clase base, a la clase padre. En este caso se llama celular, ¿no? Y entonces así podemos ingresar directamente a esa función. Y cuando nosotros instanciamos esto y mandamos a llamar a la función de nuestra clase derivada, por supuesto entonces que va a mostrar entonces aquí el color es, ¿qué color teníamos acá arriba? Plata. Y la compañía es, mostramos compañía, mandamos entonces esta función aquí a la clase base, y ya muestra la compañía manzana, ¿no? La manzanita. O alguna cosa similar, ¿no? Plátano, pera, ciruela, tuna, no lo sé. Alguna cosa así, ¿vale? Entonces, esta es más o menos la idea que se tiene entonces de la herencia. Generar clases que sean generales. Sonó bastante redundante. Generar algunas cosas generales de una generación diferente, ¿no? Es entonces generar estas clases que van a tener unos atributos y métodos de manera general, y a partir de ahí tomarlos para crear otras clases, otras plantillas, entonces, y de ahí entonces decir, bueno, voy a utilizar estos atributos y estos métodos que son comunes a los demás, pero yo puedo crear los propios en una clase, y de ahí entonces ya empezar a movilizarme. Es importante entonces que revisen el otro video, que era bastante corto, acerca de estos modificadores de acceso protegido, privado, público e interno, que van a tener cada uno de estos atributos y funciones en el Kotlin. Y también entonces también tendríamos que, para ingresar o para poder estarnos moviendo cuando tenemos esos modificadores, podemos utilizar la palabra super, al igual que creo que ya había mencionado en videos anteriores, la palabra this para referirse a la clase en la que estoy trabajando, en la clase en la que se está moviendo. Si utilizamos la palabra super, esta nos refiere, ahí está, inmediatamente nos lo muestra, ¿no?, a la clase base. Vean, cuando lo selecciono, entonces ya me muestra aquí directamente la clase base. Es una de las cosas adicionales que tiene esta cosa del Eclipse. Voy a utilizar Kotlin con Eclipse, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí quedamos con ese video. Y ahí, bueno, escuchamos un poco a Big Country, ¿vale? Abur.